¿Qué tal amigos, amigas? Estoy sumamente contento. Continuamos con esto que es la tercera temporada de Being Lab. Y bueno, como saben, hemos recibido pues muy buenas noticias acerca de nuestros primeros dos episodios. Les contaba yo en los episodios anteriores que ahora tenemos invitados y justamente el día de hoy tenemos a Ivonne Sarur con nosotros. Muchas gracias Ivonne por aceptar la invitación. Estoy muy entusiasmado de nuestra conversación de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gonzalo. Yo igual muy emocionada de estar aquí contigo, feliz de compartir un ratito juntos. Yo estoy muy bien y te digo emocionada de estar aquí juntos. Qué rico, qué bonito. Y además, antes de empezar y tocar los temas y entrar en materia, recordarles un par de cosas. Eh, Cada vez que ustedes se suscriben y nos regalan sus 5 estrellas, crecemos muchísimo. Eso nos permite llegar a mucha gente como ustedes, que nos sigue y que nos apoya, así que les recordamos eso. El tema de hoy se llama Lo que cambia cuando cambias. Realmente el cambio para mí, al menos, no sé tú Ivonne, pero es algo muy trascendental. Es algo que trabajo mucho con empresarios, con emprendedores, en organizaciones, pero también a nivel personal es muy importante. Así que antes de meternos al tema, me encantaría que te presentes, que nos cuentes quién es Ivonne, qué haces, háblanos de ti antes de entrar a profundidad al cambio. Bueno, pues yo soy, como bien lo dijiste, Ivonne Sarur. Me considero una mujer muy amorosa, muy apasionada, muy entregada a la vida y a todo lo que ella nos manda. Y a lo que me dedico, pues es más que nada trabajar con seres humanos, con un enfoque mucho más personal. Tengo una escuela online donde trabajo con mujeres. O sea, tengo varios, digamos, esquemas de trabajo. No Sí. todo es con mujeres, pero mi fuerte es trabajar con mujeres. Tengo una escuela online donde todo el trabajo va enfocado a que las mujeres trabajen en temas de autoestima, es decir, amor propio, Ujú. que reconozcan todas esas heridas que venimos cargando a través de los años, simplemente por el hecho de ser mujer dentro de una sociedad, pero también a nivel personal dentro de un espacio como es tu propia familia y tu propio vínculo más cercano en la vida. Y yo creo firmemente que las mujeres unidas somos mucho más fuertes y creamos cosas mucho más poderosas que cuando nos estamos contrapunteando o comparando. Entonces, todo el enfoque de la escuela online va muy dirigido hacia eso y a que pues cada mujer tenga la capacidad de sostenerse a sí misma en todos los sentidos, emocional, económicamente. Entonces, tengo varios cursos, unos enfocados 100% al trabajo personal, ¿no? De decir, ok, ¿cómo fortalezco mi autoestima? ¿Cómo puedo sentirme bien conmigo misma ante cualquier situación que se presente en mi vida? Y tengo uno de mis entrenamientos que es de los que yo más disfruto y más me encanta, que es enfocado a mujeres que quieren emprender. Y es un trabajo muy completo porque es hacer toda la chamba del interior para ver cómo esa chamba se va a reflejar en el exterior y todo el enfoque está creado a que ellas puedan emprender en el mundo digital. Entonces, eso es como a grandes rasgos y ya como otro de los proyectos, pues un retiro, por ejemplo, que organizo una vez al año, que ya está mucho más enfocado en temas holísticos. También para mujeres. Ese ya es mixto Claro, para sí. quien lo elija, quien quiera hacer como un trabajo profundo de poder desbloquear a nivel mucho más energético y espiritual cualquier bloqueo que viene cargando y muy enfocado también a crear, ¿no? O sea, a crear en la vida y cómo alinearnos para poder manifestar aquello que deseamos desde un lugar muy auténtico de nuestro ser y sobre todo de nuestra alma. Ujú. Y bueno, también trabajo con empresas mucho más enfocado, pero esto es más, no es digamos mi fuerte, es lo que hago más esporádicamente, trabajo con empresas en temas más de desarrollo de equipos, liderazgo, comunicación efectiva Qué lindo. y demás, y coaching transformacional también. Entonces digo, es un poco, Sí, pero todo es lo mismo, nada más que con distintos enfoques, ¿cierto? claro. Está muy interesante porque siento que de varias formas nuestros mundos se tocan. Así, Me siento muy identificado con lo que tú haces, creo que es muy sí. potente y te agradezco. Yo realmente creo que el trabajo que tú haces me fascina que sea con mujeres, porque además de que tengo una hija, tengo una resonancia muy potente con la mujer, me siento un hombre muy femenino, Wow. ¿no? Y realmente me fascina que haya gente como tú tocando este tipo de energía, ¿no? Creo que es muy necesaria y Sí. gracias por hacerlo, Ay, es muy muchas bello. gracias, muchas gracias. Quiero regresar, en un Sí. momento me gustaría hablar de un par de palabras. Tú utilizaste la palabra autoestima y espiritualidad y por supuesto el hilo conductor del episodio Sí. de hoy que es el cambio. Pero Así es. antes de llegar ahí,
Te tengo una pregunta. Me Claro. encantaría saber qué te lleva a ti como ser humano a, a impulsarte o a dedicarte a esto que nos acabas de contar que haces. ¿Cuál fue ese, no sé si tengas identificado Sí, así sí como lo pieza de tengo. rompecabezas? Sí. ¿Cuál fue esa pieza que te llevó? Mira, yo creo que fue como una escalera, ¿no? Que inició por mirar en mi familia un patrón muy marcado que era el patrón de la muerte. Ok. Desde que yo nací, en mi familia de ambos lados, tanto materno como paterno, estaba muy presente la muerte. Del lado materno mucho más hablado y mucho más concientizado, y del lado paterno se sabía, pero era un tema que no estaba todo el tiempo sobre la mesa. ¿A qué me ¿Cómo? O refiero con sea, esto? dale, dale. Sí, o sea, yo sabía que hermanos de mi papá habían muerto, pero, bueno, hermanas hasta ese momento, pero ya, o sea, murieron y la vida sigue, ¿no? Del lado de mi mamá habían muerto, pero siempre estaba como la presencia de los que se habían ido en las pláticas, Ujú. en los espacios, ¿no? En las fotos. Entonces, para mí era como muy interesante entender por qué en otras familias, pues la gente llegaba viejito y morían Ujú. y las nuevas generaciones seguían, y en mi familia los jóvenes eran los que morían y los papás enterraban a sus hijos. ¿Cómo de Entonces, qué edades empezaron a morir? pues mira, o sea, del lado de mi mamá, uno de mis tíos a sus 21 años, Ok, jóvenes. sí, muy jóvenes, dos de mis tías a sus 30, 31, otra de mis tías, si no me equivoco, igual por ahí, por sus 29, ¿no? O Ujú. sea, muy, muy jóvenes Claro. realmente, y de formas como muy, ante la sociedad, digamos, trágicas. Yo, con lo que he ido viendo a través de los Sí, años, no lo veo trágico, creo que es un camino de conciencia, claro. pero eso como que ahí me despertó las ganas de querer entender el mundo. Pero no fue hasta que murió el último hermano de mi mamá, que él fue secuestrado y asesinado, que Qué duro, ahí, caray. muy duro, muy duro. Hoy ya Sí. es algo súper trabajado, pero en su momento fue algo que tocó mi vida y le impactó por muchos años. Mm. Y ahí como que entró en mí este sentido de búsqueda, de querer entender qué había después de la muerte. ¿A qué edad recuerdas? 15 años, Ok. en mis 15 años. Qué interesante, qué pronto, Sí, ¿no? La muy verdad. pronto. Yo Sí. ya, te digo, ya venía metida leyendo libros. De hecho, mi primer libro, así como un poco de lo que yo considero desarrollo humano, fue de Luis Hay a mis 11 años, que es Qué belleza. Sí, 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 una claro. belleza. ¿Cómo Y es, cuál es el título? Recuérdame, tú puedes es sanar tu vida. Ese fue el exactamente. primero que leí de ella. He leído Oye, varios, pero ese fue el pero primero. a ver, ¿ese libro te lo encontraste tú en tu casa En casa de o mi abuela materna. y quién lo compró, sabes? Sí, se lo regalaron justamente a una de las hermanas de mi mamá que falleció de cáncer. Ok. Entonces, cuando ella estaba en su proceso, alguien le regaló ese libro. Y mi abuela tenía un librero en la sala de tele muy grande, donde había muchos libros. A mí siempre me ha gustado la lectura. Entonces, yo me Sí, acuerdo que desde muy chavita, como que yo veía y me llamaba la atención. Y ese libro me llamó, porque yo creo que los libros te llaman, sí, ¿no? Cuando es tu momento, te llaman. Y completamente. muy chavita, a mis 10 11 años, empecé a leerlo, y me acuerdo que incluso empecé a poner post-its en mi espejo con las afirmaciones de Luis Hay. Qué Y ahí heavy. como que inició ese caminito Sí. y a entender muchas cosas diferentes de la vida, pero no fue hasta lo de mi tío donde realmente fue el golpe que generó un punto de quiebre en mi vida muy Ujú. radical, ¿no? Sí, Y ahí fue donde realmente primero me enojé, ¿no? Con la vida, con lo que en ese momento yo creía de la vida, con mi Dios, ¿no? O sea, y yo decía, ¿por qué la gente buena muere y muere de formas tan crueles, tan rudas, ¿no? Y pasado el tiempo, cuando yo empecé a detectar este enojo en mí, dije, no es normal, no sí. es normal, ¿no? Y yo empecé a ir como en esta lucha de en contra del secuestro, ¿no? O sea, asociaciones, Sí, fundaciones, en contra del secuestro, en contra del secuestro. Y no fue hasta unos años después que una amiga me invitó a un curso de desarrollo personal, de coaching transformacional, de ujú, hecho, que como que entendí que a lo que le pones tu atención crece. Entonces, claro. si yo estaba en contra, pues más estaba mi atención ahí. Sí, siempre me ha sorprendido a mí cuando hacen las marchas en contra de la violencia, en Sí, vez de las marchas a para favor la de la paz, paz. ¿no? Exacto. Las marchas en contra de la violencia familiar, no. Las marchas en contra de la educación para el amor en la familia, ¿no? Así es, Que creo que totalmente. es absurdo, pero está en esa Sí. línea. Sígueme contando, por favor, te Ahí interrumpo. fue donde entendí que yo Sí. estaba interrúmpeme lo que sea, ahí estaba yo en la línea pues contraria a lo que yo quería, ¿no? Que era Sí. crear desde quien yo soy una diferencia, ¿no? O comunicar al mundo un mensaje.
En aquel momento yo pensaba que para comunicar un mensaje tenía que, no sé, ser productora de televisión ¿sabes? Como nada más en un medio, digamos, más publicitario. Sí. Y no me daba cuenta que realmente lo que yo hoy siento que es mi misión era el trabajo uno a uno o en trabajo en grupos donde pudiéramos todos poner nuestra vulnerabilidad y nuestros dolores y desde ahí crecer, ¿no? Qué potente. Sí. Oye, me gustaría mostrarle algo a la audiencia, a la gente que nos esté escuchando. No sé si ellos ya lo alcanzan a ver, pero hay algo que yo veo que me inspira muchísimo de lo que nos estás diciendo, que muchas veces en la vida lo que detona nuestro camino o lo que abre senderos para llegar a lo que nos vamos a dedicar son encuentros, entre comillas, casuales, ¿no? Descubrimos un libro o vemos una película o un tío nos cuenta de un viaje que hizo o alguien nos regala una caja de postales. Ese fue lo que detonó en mi vida. Mi tía, en mi cumpleaños 9, no sé si 9 11, 9 o 10, perdón, me regaló una caja con postales de todos los lugares a los que ella visitó. Wow. Y de todas las postales saqué la que más me gustó fue una postal de San Francisco, de Lombard Street, que es una calle así sinuosa, ¿no? Y yo dije, aquí quiero vivir. Y eso fue como mi piedra angular en la vida de pase lo que pase, yo me voy a ir a San Francisco. Sí. Entonces veo un poco el paralelismo de que tú encontraste ese libro y después todo lo que pasa, ¿no? Sí. Y quizás invitar a la reflexión a nuestros escuchas, ¿no? Que cuando te sientes perdida, perdido, pon atención a esas pequeñas piezas del rompecabezas que parecen muy sutiles, pero quizás conforme pasa el tiempo van haciendo sentido y van formando la pieza completa, ¿no? Totalmente. Entonces me estabas contando de, tenías 15 años, encontraste esta inspiración y descubres que parte de lo Fue 2 años después, en realidad. Okay. 2 años después fue cuando yo ya entré como en esta conciencia, donde hubo este punto de quiebre y dije, ok. Y fue donde muchas cosas empezaron a cambiar o transformarse, ¿no? O sea, realmente ahí fue donde pude empezar a trabajar en mí y con ese trabajo en mí empezar a ver tanto en mi interior como en el exterior cómo cosas empezaron a acomodar, pero también otras se pusieron incómodas, ¿no? O sea, pero fue ahí realmente donde todo se volvió un despertar y de ahí no he parado, ¿no? Y la vida ha seguido mandando sus bolas curvas a lo largo de estos años, pero siento que ya ha sido diferente mi conciencia entre esas bolas curvas. Sí. O sea, como que sí realmente hubo un punto de quiebre importante que me llevó a entender la vida diferente. ¿Qué fue eso? Exactamente. Ese suceso de tu tío. Sí. Sí. Y qué importante reconocerlo. Y también es muy bonito ver que tú estabas consciente para verlo. La verdad es que a mucha gente se le puede pasar así, ¿no? Como nada. Sí. Pero tú lo pudiste ver. También veo en ti algo que seguramente los que nos están viendo en video lo pueden ver. Y si solamente nos están escuchando, seguramente en tu voz lo pueden notar, que es como una sabiduría profunda en ti. Que no sé si te lo han dicho, pero yo veo como una sabiduría que viene de ti, de otros lugares, ¿no? Nos podemos meter ya a algo más profundo, yo podría decir que está de otras vidas o de otras experiencias, pero que claramente no todo mundo le hace caso a esas voces. A veces como que le bajamos el volumen, entonces es interesante que veo y escucho que tú le has puesto atención ahí, ¿no? A esas voces. Sí. No sabría decirte cómo o por qué. Yo a veces creo eso, a veces creo que quizás es un aprendizaje de una vida ya pasada que solo vine a ver aquí. Sí me lo han dicho varias personas. Quizá a veces es difícil reconocerlo en uno mismo, ¿no? Sí. Pero me lo han dicho y cuando lo reflexiono digo, pues sí, o sea, yo creo que viene de más atrás porque no es algo que yo mucho lo he aprendido a lo largo de la propia experiencia de la vida y a lo largo de lo que yo me dedico trabajando con otras personas, pero otras tantas cosas hay veces que digo, ay, no sé cómo lo sé, pero lo sé y creo que mucho también es la intuición, ¿no? De dejar que flote eso que estamos sintiendo o vivenciando y no taparlo, ¿no? Que mucho es lo que hacemos en este mundo, ¿no? Por miedo a lo que la sociedad pueda decir, a cómo puedan ocurrir las cosas en el exterior, entonces... Muy bello. Sí. Si te parece bien, entremos en materia de cambio.
¿Te parece bien? 100%. No me olvido que les dije a nuestros escuchas que vamos a hablar, o me gustaría que incluyas la palabra que utilizaste de Sí, la autoestima. Entonces, sí, en algún momento lo conectamos, sí. pero me encantaría que nos cuentes, pues, este tema, ¿no? De lo que cambia cuando cambias, qué es el cambio para ti. Cuéntanos un poco ese Uf. aspecto. Yo creo que el cambio es una constante en la vida. Yo creo que la vida todo el tiempo está cambiando y mucho de lo que yo hablo es de la importancia de saber fluir con los cambios, Mm, ¿no? Porque la vida es un cambio constante. Ahora, si hablamos de los cambios en nuestro interior, cómo impactan estos en la vida, creo que los cambios vienen como una moneda con doble cara. Una cara es la cara de todo lo que tú creces, te expandes y logras alcanzar en ti y en tu vida. Y el otro lado de la moneda es todo lo incómodo que puede ser el cambio, ¿no? Y más cuando estás en un entorno donde probablemente todavía no se está en esa evolución constante, ¿no? O sea, por ejemplo, tú cambias, entras a hacer un trabajo profundo de autoestima y empiezas a identificar cuáles son los patrones que te llevan a veces a comportarte de ciertas maneras, cuáles son las heridas que están tocando tu alma, por las cuales tú reaccionas ante ciertas cosas y cuando las empiezas a identificar y empiezas a hacer un trabajo realmente profundo y transformador en el interior, pues aprendes, por ejemplo, no sé, a poner límites. Y mm, cuando vas a la vida y empiezas de una forma amorosa a poner límites, probablemente los que están acostumbrados a relacionarse contigo desde la carencia de esos límites, pues ya no se sienten tan cómodos en la sí, relación contigo, ¿no? Y eso pues es confrontador, porque tú probablemente empiezas a darte cuenta de que la vida va acomodando las piezas del rompecabezas de una sí, forma diferente a como lo tenías pensado, claro. ¿no? El cambio también creo que viene muy acompañado de estar dispuestos a saltar al vacío y no perderte oportunidades. Y a veces ese salto al vacío da miedo, Ujú. ¿no? Entonces, el cambio creo que tiene una doble vista, como te digo, de una moneda, donde por un lado, si haces algo muy transformador desde el interior, yo creo que creces, te expandes y tú contigo te empiezas a sentir espectacular y en tu vida empiezas a ver reflejados resultados que te satisfacen a ti, no al mundo, a ti. Ujú. Pero por el otro lado se vuelve incómodo, porque va a haber gente que va a señalar, porque va a haber gente que va a juzgar, porque va a haber gente que va a estar esperando lo mismo que tú entregabas antes, cuando lo entregabas desde tu herida y no desde tu yo sano. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que así de inicio te puedo, Sí. te puedo decir que para mí representa mucho, ¿no? El cambio, un lugar incómodo, pero a la vez un lugar de mucha luz, Ujú. cuando lo vives desde un lugar muy sano para ti. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que tiene ganas de cambiar, pero que está resistiendo, ¿no? Que a lo mejor está escuchando este episodio y dice, ay, me encanta lo que está diciendo, pero ¿cómo le hago? ¿O qué tengo que vencer? Y te doy un poco de contexto a mi pregunta. El cambio viene con mucha resistencia, como ambos sabemos, ¿no? Sí, Creo que es parte del paquete cuando sí, te llega directo así como caja de Amazon. Aquí tienes su sí, paquete de cambio, sí, viene adentro así como, con todas sí, estas resistencias. Entonces, para esas personas que nos están escuchando y viendo o viendo, sí, ¿qué les dirías, no? Cuando se encuentran en este momento, que saben que hay cambio, pero están sí. resistiendo, ¿qué les dirías? Híjole, yo lo que digo, o sea, fluye con el cambio. Número uno, no lo resistas, porque mientras más lo resistas, más te va a doler. El cambio probablemente siempre va a traer un grado de incomodidad o dolor, ¿no? Se requiere estar dispuesto a vivir la incomodidad y a vivir el dolor para salir de él o para Ujú, salir de ella. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, creo que van de la mano. Confía en ti y sé valiente. O sea, si tú confías en que pase lo que pase, tú cuentas con todas las herramientas para poder ujú, tú solito salvaguardarte, vas bien. Y si eres lo suficientemente valiente, vas a poder enfrentarte con mayor fortaleza ante cualquier cambio que represente un reto para ti. Pero yo creo que la palabra es fluye y suelta. O sí. sea, fluye y suelta porque si no fluimos con el cambio mismo de la vida, por ejemplo, una muerte, ¿no? Ujú, O sea, si nos resistimos a que alguien se murió, una muerte es un cambio muy drástico en la vida de una persona, ¿no? Si nos resistimos a que alguien murió y decimos no, y no lo puedes revivir, o sea, la realidad es no lo puedes revivir,
va a vivir en ti de otras formas, vas a encontrar a la persona de otras formas en tu vida, pero no lo puedes revivir. Entonces, si esa es tu realidad, ¿cómo vas a enfrentarte a ese cambio? ¿Lo vas a enfrentar lamentándote, llorándote, perdiéndote de la vida? ¿O mejor vas a darle el espacio a que el dolor salga, a entregarte a él? Y después de entregarte, se va a bajar la intensidad y va a vivir siempre ese vacío en ti. Pero al final vas a tener todas las herramientas de saber que tú mereces la vida y tú mereces seguir caminándola y Sí, enfrentarte a ella con valentía, ¿no? claro. Me viene algo también, ¿no? En la línea que estás diciendo, hay una premisa socrática, aristotélica, muy también ontológica, ¿no? Que tiene que ver con que nosotros solamente podemos cambiar lo que vemos, pero la persona más difícil de ver es uno mismo. Entonces, ¿cómo haces tú para mostrarle a la gente a sí mismos? ¿Qué haces? ¿Cómo trabajas tú eso? La autoobservación y para desarrollar esta autoestima y tú hablabas de las herramientas que uno descubre que tiene Sí, dentro. ¿Cómo lo sí. haces? ¿Cómo trabajas con la gente para que puedan como tomar desde ahí sus recursos? Mira, primero que nada, creo yo que el trabajo no lo hago yo, lo hacen ellos, Ujú. ¿no? O sea, al final del día yo solo soy un canal o un camino que los acompaña en su propio trabajo personal. Y en ese acompañamiento, lo que sí puedo ver o lo que sí puedo realmente decir es que creo que se requiere, repito, de mucha valentía, pero sobre todo de estar dispuesto a reconocer aquello que nos duele. Cuando nosotros por culpa, vergüenza, el que dirán, no nos permitimos mirar y reconocer lo que nos duele o a lo que nos confronta otro ser humano o lo que estamos sintiendo, no hay manera de mirar qué está ocurriendo en el interior y poder transformarlo en algo Ujú. mucho más poderoso. Ok. Eh, Entonces tú dirías que un termómetro, vamos a llamarle así, sí, podría ser qué dolores tengo, claro. identificarlos y como meterme, no sé si a cada uno o uno por uno, Sí, para ver qué hay ahí, ¿no? A lo mejor, exactamente. como tú pones un gran ejemplo, ¿no? La pérdida de alguien, puede ser Sí. Sí, sí, un lo que papá, una sea. mamá, una mascota, ¿no? Exacto. Y mirar qué hay para mí ahí. O en Sí, otro lugar, ¿no? sí, Quizás me doy cuenta que tengo odio o rencor, ¿no? sí. Y de ahí tomar, ¿a eso Sí, te sí, refieres? Muy bien. porque si te das cuenta, muchas veces, y sobre todo en México, ¿eh? En otros países no ocurre tanto, pero en México hay una cultura mucho del no enojo. Nos Ujú, enseñan a no expresar nuestro enojo. Y claro, hay una pequeña línea, ¿no? O sea, una cosa es saber que estás enojado y vivenciar tu enojo, que es parte fundamental de las emociones del ser humano, y que si la reprimes, entonces se transforma en ira. Y la ujú, ira contenida se transforma en golpes, en gritos, en explosiones. Ese no es el enojo, o sea, reconocer que estamos enojados es, ok, esto me está molestando y por qué me está molestando y claro que estoy enojado y abrazo mi enojo. Pero nos dicen, no te puedes enojar como si fuera algo malo porque el mundo cree que el enojo está ligado con los golpes, la explosión, el no querer a alguien y no tiene nada que ver. El enojo bien gestionado y bien manejado es algo que te ayuda a crecer y a salir más rápido de él. ujú. ¿Qué Entonces, es el enojo para ti? para mí, y esto lo aprendí gracias a mi terapeuta que amo y adoro, es el aprender que hay algo que está traspasando un límite necesario para mí. Ujú, Entonces, reconocer que hay algo en lo que no estoy poniendo el límite y aprender a ponerlo. Pero el ok, enojo no es los gritos, el enojo no es los golpes, el enojo no es la mentada de madre, la explosión. ujú, Eso es la ira contenida a través de muchos enojos a lo largo de la vida. Pero reconocer que estás enojado y que hay algo que te molesta, lo que te ayude es a mirar dónde requieres poner límites, sí, ¿no? Entonces, el mundo a veces se calla el que está enojado, ¿no? Y lo reprime y entonces ya viene el golpe. O la culpa, o la envidia, ¿no? Porque da vergüenza, como que sienten que van a ser juzgados y reconocen que están viviendo eso dentro. Entonces el primer paso es reconocer lo que hay dentro. Por ujú, ejemplo, muchas mujeres que llegan por un tema de separarse de su pareja o problemas con la pareja, ¿no? Y que mucho es el, no, y es que me hizo, y es que me dijo, yo a lo que volteo siempre el trabajo es a, ok, ¿qué te está espejeando esta ujú, persona de lo que no está resuelto en ti? ¿No? sí, O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en el otro? O qué está mostrándote el otro que no está resuelto en ti. Y a través de tu poder reconocer qué es lo que esta persona te está espejeando, es donde tú puedes trabajar tus heridas de verdad a un nivel muy profundo. Pero creo que
todo tiene que ver con reconocer y estar dispuestos a que no nos dé miedo ser juzgados, Ujú, ¿no? Si te juzgan, claro. mientras no te juzgues tú a ti Sí. mismo, ¿no? Está muy potente, está muy bonito poder aventarnos a esa piscina emocional. Justo una de las preguntas que tenía para ti, que de alguna manera ya la respondiste, era, ¿no? De cómo incorporas tú el cambio a nivel emocional. Ya nos dijiste, ¿no? Que es como un Sí, termómetro donde voy a recibir o a distinguir el mensaje, ¿no? Que me está sí. dando esa emoción. En el trabajo que yo hago, hemos identificado más de 200 emociones. Y Wow. tú hablabas de México. México es un país que vive más o menos como con dos emociones, ¿no? Estoy feliz y estoy encabronado y Sí, ya, sí, ¿no? Y es un péndulo que se mueve del tequila al mezcal, ¿no? O sí, sea, o lloro o celebro y sí, no hay nada. Pero la belleza del trabajo que tú estás haciendo, y creo que en eso también tenemos una gran resonancia, es que estamos creando nuevas entradas, ¿no? sí, Para trabajar al ser humano, sí, que tiene que ver con eso, con sí, reconocer que pues el mundo emocional está ahí. Ya, sí, afortunadamente ya no lo estamos negando. qué bueno. Afortunadamente cada vez hay más personas Sí, que están abiertas a reconocer que las sí, emociones son poderosas, sí, pero que además son muy corporales y que sí, tenemos la habilidad de trabajar con ellas, ¿no? A nuestro todo. favor en lugar de en nuestra contra. Así es. Em, Me viene algo cuando tú hablabas de esto de conocernos a nosotros mismos y trabajarnos. ¿Cómo trabajas tú? Y tú usas esta palabra también, ¿eh? La vulnerabilidad con tus clientas, con tus coaches, en los talleres que impartes a Sí. estas mujeres. ¿Qué le dirías a ellas que quizás te están escuchando en este momento, ¿no? ¿Cómo trabajas con ellas esa parte? Es que para mí la vulnerabilidad es estar dispuesto a reconocer todo lo que está ocurriendo en tu interior, sin distinguirlo como bueno o malo y sin miedo a saber que al ponerlo en el espacio alguien te pueda lastimar a través de. Yo creo que cuando te permites ser vulnerable, te vuelves mucho más fuerte Qué bello. de lo que el mundo cree, ¿no? Porque las personas relacionan la vulnerabilidad como con un espacio donde alguien te puede lastimar. Y yo he descubierto que a lo largo de la vida, mientras más vulnerable, más fuerte, Sí. me siento más fortalecida. Entonces, para mí, eh, y el mensaje que yo siempre les traslado es, ¿qué está ocurriendo en tu interior? Todo lo que tú estás sintiendo, todo lo que estás viviendo, todo lo que te duele, todo lo que amas, todo lo que te genera sensibilidad en la vida, esa es tu vulnerabilidad. Y para tú poder fortalecerte requieres traer todo eso al espacio para que juntos podamos trabajar en algo que te construya una fortaleza mayor. Sí. ¿No? Déjame hablarles directamente a nuestros Sí, escuchas claro. porque yo no sé si se dan cuenta que de lo que está hablando Ivonne es extremadamente contracultural. Sí, De hecho, hay gente que lo puede escuchar y puede decir, pero qué contradicción. Cuando no tenemos todavía como el oído afinado a lo que tú estás sí. diciendo, podemos decir, eso no, es nonsense, ¿no? Fragilidad. No hace sentido. ¿Cómo es posible que hacerme vulnerable me haga más fuerte? Creo que es bellísimo el Sí, verlo así, ¿no? Cuando sí, tiras esas barreras de qué me van a decir, cómo me van a juzgar, cómo me van a ver. Y sabemos hacer eso en comunidad, una comunidad que nos sí, sostenga o con un coach que nos ayude a sí, vernos y que nos contenga en ese ser vulnerables, nos sí. hacemos mucho más fuertes, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Yo de verdad lo creo. O sea, para mí ha sido un trabajo de muchos años porque yo no tenía esa creencia, ¿no? O sea, de hecho, yo tenía la creencia de que yo tenía que ser fuerte y no decir lo que me dolía para estar bien para mi mamá, para que mi papá no se preocupara, ¿no? Repitiendo el patrón de mi papá. Okay. Ese es el patrón de mi papá, ¿no? O sea, como ser fuerte y aquí no pasa nada y seguimos. Y, y al final con los años y con este trabajo me di cuenta que eso solo me estaba generando barreras emocionales a otros. Uh-huh. Y donde yo más he conectado y donde empecé a crear realmente vínculos y relaciones con amistades y con algunos miembros de mi familia mucho más profundos fue desde la vulnerabilidad. Por ejemplo, en la vulnerabilidad descubrí una relación increíble con el hermano de mi papá que si yo no me hubiera permitido vivirme desde mi vulnerabilidad, creo que nunca hubiera podido crear, ¿no? Él y yo Sí. buscamos mucho este trabajo emocional, este trabajo personal. Y antes lo que nos separaba era el juicio. Wow. Yo hice este trabajo, él ha hecho su trabajo y nos hemos encontrado en un lugar súper bonito. Qué Todo lo potente. contrario, claro, y Sí. con otros miembros de mi familia, no, al contrario, hacer este trabajo me ha separado más porque hay un juicio,
hacia pues lo que consideran que está mal. Y está ok porque es su creencia, pero ya no es la mía. Y entonces he forjado en mi entorno vínculos de amistades que se vuelven familia, donde lo que nos sostiene y nos une es la vulnerabilidad. Sí. El conocer nuestros defectos y amarnos con todo y ellos, porque ese es el amor. Claro. Amar los defectos del otro, no amar lo bonito. Sí, ¿no? Eso es fácil, ¿no? Eso es lo más eso fácil, cualquiera, ¿no? Sí. Pero conocer el defecto y aún así amarte, qué bonito. Y conocer tus dolores y cuidar tus dolores, eso es lo que yo creo que nutre un vínculo, sí. ¿No? Y eso es lo que me ha ayudado, el poner mi vulnerabilidad, empezar a construir. Y en ese camino hubo personas con las que la relación cambió, ¿no? Que siguen estando en mi vida, pero ya son amigos para el café, para la fiesta, pero con los años empecé a forjar círculos y vínculos que se volvieron familia, que se volvieron acompañamiento en muchas áreas de la vida y sobre todo las interiores, ¿no? Sí. Y esas creo que para mí, en lo que para mí es importante en la vida, pues son los más valiosos, ¿no? O sea... Qué bello encontrarnos sí. con esas situaciones. Sí. Me encanta escucharlo. Es muy inspirador. También me inspiras a algo. Yo tengo un dicho por ahí que es horrible, pero que tiene que ver con los pretextos, ¿no? Que dice que cuando alguien no quiere hacer algo, va a encontrar más pretextos que una monja embarazada, ¿no? Total. Entonces, conectemos esto de los pretextos con el cambio, porque cuando uno quiere cambiar, normalmente, sobre todo si se trata de comer sano, hacer ejercicio, escribir un libro, que ahora vamos a esa parte, te vas a encontrar con una cantidad de pretextos maravillosos y además todos son perfectos. Sí. Es como es que este es el perfecto. Claro. Esto es lo que me hace a mí no poder hacer lo que realmente amo. Totalmente. ¿No? Y te la compras y te la crees y dices, qué genio soy. Encontré un pretexto perfecto. Entonces, ¿cómo trabajas tú con tus clientes, con la gente, con estas mujeres, cuando aparecen estos pretextos de monja embarazada? La verdad, soy muy dura. Soy muy dura, o sea, y quienes han trabajado conmigo lo saben. Porque para mí, el amor se ve de muchas formas. No solo se ve en un abrazo, en un beso, que esa es una forma hermosa de manifestar el amor. Pero para mí el amor también es en decir aquello que no funciona con la intención de que el otro crezca. No por chingarte a nadie, no por lastimar a nadie. Eso ya no es, trabajar en conjunto para crecer. Con quienes trabajo soy muy dura y uso mucho el feedback. ¿A qué te refieres eso? Explícanos a qué te refieres con ser dura para que la gente entienda que yo entiendo que no te refieres a que les pegas, obviamente. Sé que eso no es. Pero porque para la dignidad humana es lo primero. Claro, pero para que la gente que no tenga el contexto diga, ok, no nos va a agarrar a latigazos. No, jamás. Eso, si algo creo yo es en la dignidad humana y en el respeto humano, ¿no? Y para mí es primordial. O sea, de hecho, mucho de lo que yo cuido cuando trabajo es en jamás meterme en un lugar donde mis palabras puedan ser un cuchillo al alma de la persona, ¿no? O sea, me gusta mucho trabajar con las protecciones que las personas se ponen, pero cuando se trata de entrar al espacio vulnerable soy la más amorosa. Me refiero a dureza con que no me vendo, con que si me dan un pretexto le digo, ese es tu pretexto. Y date cuenta cómo ese pretexto es el que te limita en la vida todo el tiempo a creer eso que quieres. Se los muestras. Se los muestro. O sea, te uso muchísimo el feedback y el feedback es una herramienta que en español es retroalimentación, que no todas las personas están acostumbradas a estar en la vida. Sí. Para mí es de las más hermosas, porque es la única que yo he encontrado a lo largo de mi vida para crecer, ¿no? Pero, si te fijas, el mundo no está tan acostumbrado. Entonces, cuando das feedback, genera resistencia, ¿no? Porque se sienten agredidos o se sienten juzgados. Y el juicio no tiene nada que ver con el feedback. El juicio es cuando tú no estás cumpliendo con mis expectativas, cuando yo estoy esperando de ti algo que tú no estás haciendo. Y el feedback es únicamente decir, mira, yo estoy viendo esto, no sé si esto te haga sentido a ti, tú revísalo y si te hace sentido, llegó el momento de transformar eso en ti. Y es como yo trabajo con ellas. Entonces, pues claro, es incómodo y a eso me refiero con ser dura, con que no me vendo y no le digo, claro, entiendo tu justificación, tu pretexto, y ni modo, vamos a encontrar otra forma. Es no, date cuenta que esa es tu justificación y que ese es tu pretexto y que eso es lo que no te tiene dando el resultado que estás esperando. Claro. Y entonces ahí, pues es incómodo, pero si hacen la chamba, se dan cuenta que realmente de lo que vivimos en una sociedad cegada
en una sociedad dormida es de los pretextos. Sí. Pero en una sociedad despierta no hay nada que tú no puedas crear cuando estás dispuesto a ir más allá de tus propios límites, ¿no? Claro, te haces responsable, ¿no? No Exacto. no te la puedes comprar. Sí. Yo a veces cuando me imagino una foto de pretextos veo como muletas, ¿no? Es muy cómodo Sí. porque entonces algo más me sostiene, ¿no? No soy Totalmente. yo el que tomo las riendas Qué fuerte, de mi sí. vida, ¿no? Sí. Oye, hablemos de tus libros. Cuéntanos, por favor, sé que los traes, muéstranos, platícanos. Ya. ¿Cómo te llevó? ¿Qué te inspiró a escribir tus libros? Sí. Háblanos de todo eso, por favor. Pues sí, mira, aquí están, te los voy a enseñar. Y voy a ser súper honesta en cuanto a mis libros. Este es el primer libro que escribí, que Soy yo elijo vivir. El título viene... Vamos a mostrarlo acá. Sí, claro. Para que se vea. Súper. Sí, muy bien. Hoy elijo vivir. Sí. Muy bien. Y el título viene de la lección más grande que mi papá me dio en la vida. Yo creo que los papás predican con el ejemplo y no con la palabra, ¿no? Tú puedes decirles a tus hijos muchas cosas, pero de lo que los hijos van a aprender, y lo veo por con quienes trabajo, pero lo veo por como yo aprendí de mi papá, es más por las acciones que por las palabras, ¿no? Él era de pocas palabras en cuanto a lo emocional, pero de muchos actos de amor y de muchos actos también de mucha responsabilidad ante la vida, y eso yo se lo aprendí. Entonces, él, años después de lo que te compartí de mi tío, él tenía un problema del corazón y en alguna revisión estuvo a punto de morir. Fue y lo tenían que operar y bueno, la operación era de muchísimo alto riesgo. Había una posibilidad de un 90% que no saliera vivo. Entonces era una decisión difícil y yo me acuerdo que le preguntó al doctor, ¿no? Porque el doctor le dijo, mira, Mario, porque se llamaba Mario mi papá, tú tienes dos opciones. O te vas, no te opero y va a ser cuestión de días porque todas sus arterias las tenía tapadas, 2 al 100% y una al 95%. De hecho, los doctores, yo no soy médico, pero ellos me decían, no es normal, o sea, no entendemos cómo es que llegó caminando y cómo es que ha estado en la vida, porque una arteria destapada al 5% no pueden vivir, o sea, se requiere de que esté destapada cuando menos una al 85%. Entonces, desde ahí ya mi papá para mí era como un milagro, ¿no? Sí. Cuando entra a la operación, bueno, antes de entrar a la operación, cuando entra a que le hagan el estudio, nos dicen esto, pues va a morir, o sea, si lo operamos o no, pues está el riesgo de que muera. Entonces le dije a mi papá, ¿tú qué quieres hacer? Y dijo, vamos a esperar con el doctor, voy a hablar con el doctor. Habló con el doctor y le dijo, a ver, doctor, dígame la verdad, las cosas como son. Y le dijo el doctor, si no lo operamos, sale y en cuestión de días muere. Si lo operamos, puede morir en el quirófano. O sea, es muy probable que muera en el quirófano porque es una operación muy delicada. Pero si lo logramos, pues va a tener una posibilidad de vivir. Usted decida. Y las palabras que mi papá dijo fue, si me está diciendo que de cualquier manera tengo la posibilidad de morir, prefiero morir intentando vivir que quedarme sin intentar. Sí. ¿No? Entonces, desde ahí mi papá me dio una lección de vida que no te puedo explicar. Claro. Y cuando entró al quirófano, la operación iba a durar 40 minutos, terminó durando 4 horas. Y cuando sale el doctor, me acuerdo perfecto que nos dice, ¿ustedes creen en Dios? Yo en ese momento estaba muy enojada con Dios, la verdad, por lo de mi tío. Y mi mamá sí. Y en ese momento yo hice una plática con Dios y fue donde reconecté con él, ¿no? Y yo le dije, si tú salvas a mi papá, te prometo que regreso mi fe. O sea, mi fe regresa. Y así fue. Mi papá se salvó. Y cuando tuve la oportunidad de platicar con él y con el doctor me decía, es que tu papá tiene una fuerza interior muy impresionante porque no pudieron anestesiarlo y tuvieron que hacerle toda la operación él despierto, él viendo lo que estaba pasando, él entendiendo el riesgo y escuchando lo que los doctores hablaban. Y me dijo, tiene una fuerza mental y muy grande. O sea, y yo le dije, claro que el 90% es sus manos, doctor, o sea, que para mí son bendecidas. Pero el doctor me hizo ver algo que yo ya sabía de mi papá, que era esa fuerza, ¿no? O sea, emocional y mental que tenía. Y ahí es donde yo entendí que la vida se elige. Porque si mi papá se hubiera rendido, por más que hubiera tenido al mejor doctor, o sea, fue como una conjugación entre lo divino, ¿no? O sea, el plan divino de mi papá y con Dios, las manos perfectas para que ese plan divino fuera y la elección de mi papá de querer vivir. Entonces, de ahí sale el nombre del libro. Sí. Y el libro, la verdad es que no te voy a hablar de que es un libro súper profundo de desarrollo humano. Tiene unos toques de espiritualidad,
de energía y sobre todo es un libro un poco más autobiográfico. Ujú. Y el motivo por el cual lo saqué justo es por este tema de vulnerabilidad. Porque para mí fue como poner mi vulnerabilidad, que era algo que había estado guardando por mucho tiempo, ahí. O sea, decir esto soy y me vale que el mundo lo vea, ahí está porque ahí está mi fortaleza. Entonces, aquí hablamos justo de los cambios, hablamos de la importancia de la elección en la vida, ¿no? O sea, como la vida, la muerte y cada cosa que nosotros hacemos es una elección. Hay un capítulo destinado justo a fluir con los cambios, a que el cambio es parte de la vida y no hay manera de que nos saltemos un capítulo en la vida por no querer vivir ese cambio, ¿no? Entonces, pues es un libro que te digo, va muy enfocado a mi búsqueda personal y cómo esta búsqueda me llevó a distintos caminos. Qué lindo, Ivonne. Y es bellísimo. Sí. Y Qué bonito. Ay, sí, qué bonito gracias. Proyecto. Gracias. Sí. Y es Imperfecta y Feliz. Imperfecta y Sí, feliz. sí. Qué lindo. Que Me este encanta la libro- portada de los dos, ¿eh? Me Ay, encantan las portadas. Están muy yo las lindas. elegí. Yo Sí. las elegí justo porque para mí la vida es esto, ¿no? O sea, es la naturaleza misma nos Sí. recuerda el proceso de la vida propia. Sí, el Y este ciclo, ¿no? libro, pues sí, Ajá. dedicadísimo a mi papá, que hoy ya no está, pero fue por él. Y que surgió a partir de un momento igual de mi vida donde hubo un quiebre importante y por eso de hecho aquí está como cuando te rompes por dentro y haces la chamba, Sí. floreces, ¿no? O sea, y viene el amor a ti, cuando realmente vas hacia adentro. Y este libro ya no trata de mí, o sea, cuento partes de mi historia, claro, pero este libro sí es un trabajo mucho más profundo de identificar nuestras heridas, de identificar qué es lo que nos mantiene queriendo ser perfectos. O sea, cuando estamos en un mundo donde todos entendemos que no se puede ser perfecto, pero seguimos buscando esa perfección y entender que la felicidad se esconde detrás de la imperfección, ¿no? Y que nosotras como mujeres tenemos un camino de romper con muchas creencias y muchos paradigmas sociales que nos han hecho creer que tenemos que seguir un libro, Claro. ¿no? O un checklist. Y es un libro que te invita al cuestionamiento, ¿no? O sea, a cuestionarte todo lo que crees de ti, de la vida, del ser mujer en el planeta y que encuentres tu propio camino, el camino que sea, que está perfecto para ser feliz y vivir los cambios que tú quieres vivir. O sea, porque los cambios empiezan dentro, ¿no? O sea, cuando te transformas tú, el cambio surge afuera. ¿Dónde los podemos encontrar? En Amazon están en Amazon, próximamente en Gandhi y también pues directo en mi página web. ¿Cuál es tu página web? Mi página web es ivonne.hoyyoelijo.mx o la escuela online hoyyoelijo.mx. En ambos están a la Ivonne venta. con doble N, ¿verdad? Ivonne con doble N al final y ahí pues ahí los pueden Muy encontrar. bien, perfecto. Sí. Oye, antes de que se nos acabe este episodio, algo que me guardé yo egoístamente para el final, como postre, es que me di cuenta en tu página web, me parece, y también en tus redes, te estuve buscando y vi que tú hablas de la espiritualidad. Y me encanta porque creo que cada vez veo más colegas, coaches y personas que nos dedicamos a trabajar con las personas, a esa integración, no solamente de la parte empresarial, profesional, emocional y ontológica, pero también esa otra vena, ¿no? Que es esa parte espiritual. ¿Nos puedes contar cómo trabajas con tus clientas, con la gente, esa parte? ¿Nos hablas de eso? Sí, claro. Mira, yo creo que para mí la espiritualidad es estar conectado con lo divino, nada más. Hoy en día siento que ya suena mucho la palabra espiritualidad y la usan mucho para mí como desde un lugar muy prostituido, ¿no? Ujú. Para mí, en lo que para mí representa es, te digo, el contacto con lo divino, el estar alineado con la energía del universo y el estar dispuesto a ir hacia adentro y hacer una chamba interior. Y la espiritualidad es como un camino interior para mí. Entonces, partiendo de ahí, pues sí creo que todos los seres humanos somos energía. Somos energía, no hay más. Sí. O sea, tú y yo estamos conectados por algo que resuena en la misma vibración energética y cada ser humano va conectando con lo que vibra, con su frecuencia. Y para mí es muy sencillo. Cuando alguien no cree mucho en la energía, yo les digo, a ver, cuando estás en un lugar y llega una persona que según tú te cae mal y te empieza a doler la cabeza, ¿por qué? ¿No? Porque su energía no macha con la... Hay un choque de energías y tu cuerpo lo manifiesta.
Entonces todos somos energía y creo que la energía y la espiritualidad van de la mano. Porque cuando tú empiezas a alinear tu energía con la energía del universo, surge una alineación interior que te permite conectarte con lo divino. Y cuando estás conectado con lo divino, es donde yo creo que la magia en la vida empieza a ocurrir, ¿no? Y en donde la vulnerabilidad surge, la intuición se vuelve mucho más precisa o más, digamos que ya le quitaste las capas a la cebolla que tapaban la intuición y solo queda la intuición a flor de piel. Y hay un mundo exterior que vive dentro de tu mundo interior. No el mundo exterior que vemos en lo material, sino un mundo exterior que no se ve y que todos tenemos acceso a él cuando entras a tu interior. Entonces, para mí esa es la espiritualidad y la manera en la que la trabajo con las personas, pues es a través de técnicas como breathwork, que es la terapia de respiración, que esta te ayuda muchísimo a ir a un nivel muy, muy, muy profundo contigo y también generar desbloqueos en tu cuerpo. Lo trabajo con barras de Access Consciousness, que son 32 puntos en la cabeza, que contienen como todas las memorias energéticas que nos limitan, ¿no? Todas estas creencias que nos limitan, y es como dejar liberar la energía que está contenida en esos puntos para poder empezar a crear. También con gemoterapia, que es terapia con cuarzos, ¿no? Los cuarzos pues son energía, tienen toda la energía de la madre tierra y cada uno tiene como un área específica. Entonces trabajar con cuarzos siempre es una manera muy amorosa, al igual que las barras de accesar a la energía y de equilibrar nuestra propia energía, nuestros propios chakras. Ceremonias de cacao, ¿no? Que es una manera amorosísima de ir a lo profundo del corazón y a lo sagrado del corazón, ¿no? Y donde pues se habita toda la sabiduría, ¿no? Y realmente el corazón no es, para mí no es como todo el mundo lo ve, como la parte cursi. Para mí el corazón es la parte sabia. Entonces, cuando puedes ir a tu corazón, ahí está toda tu sabiduría. Me encanta. Y qué potente, es una mezcla muy completa, muy interesante y que es buenísima para la gente que se sienta, que esté resonando contigo. Creo que evidentemente traes algo muy lindo que estás ofreciendo y me encanta, me inspira mucho. Antes de que nos compartas tus redes y dónde te encuentran, te voy a hacer algunas preguntas que me gustaría que las respondas con una sola palabra y desde la intuición, así desde el corazón. ¿Te parece bien? 100%. ¿Lista? Sí, listísima. ¿Qué te ilusiona? La vida. ¿Qué te duele? La ausencia. ¿Qué te enoja? El egoísmo. ¿Quién te ha inspirado para llegar a donde has llegado hoy? ¿Qué persona? Mi padre. ¿Qué libro te cambió la vida? Creo que ya sé cuál, pero a lo mejor hay más. Hay muchos. Sí. El primero, Luis Hay. Tú puedes sanar tu vida. Sí. Cuéntanos un secreto de Ivonne. Tengo muchos. Pero un secreto como interior hablamos, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Porque no como secretos de, hago pipí con la puerta abierta del baño, que ya les acabo de dar un chisme mío. Que a lo mejor sí, pero... Es que me sofoco, entonces si estoy sola, pues sí dejo la puerta abierta. Un secreto muy profundo, creo que me ha costado encontrar mi lugar en el mundo desde que no está mi papá. Sí, yo creo que sería eso. Qué potente. Sí. Las veces que has nombrado a tu papá, no puedo no ver que te mueve. Muchísimo. Que es algo profundo, ¿no? Que obviamente se ve que tienes una conexión, sigues teniendo una conexión muy potente con él y te agradezco esa vulnerabilidad. Yo lo veo, ¿eh? Gracias. No me puedo hacer el que no lo veo. Donde eso ocurre y honro mucho esto que estás sintiendo. Muchas gracias. Porque yo sé que no es sufrimiento, yo sé que es una manera de honrar. Totalmente. Estamos, de hecho, sí, ¿verdad? Cero me siento conectada al sufrimiento. Sí, no lo veo. Es al contrario, es como un agradecimiento profundo de cómo su paso por la vida y por mi vida tuvo un impacto tan grande a que hoy yo sea esto que soy y a que esté creando de la manera en la que creo. ¿No? O sea, es de agradecimiento, esto no es... Claro. Claro que hay un toque de dolor cuando uno lo extraña, ¿no? No voy a mentir, sería hipócrita, pero es un profundo agradecimiento de decir, wow, hiciste tanto sin darte cuenta que hoy soy esto. Sí.
Qué lindo, me gustaría dejarlo ahí porque creo que es un final muy rico, muy valioso y muy nutrido. Cuéntanos Sí, dónde te pueden encontrar, platícanos de tus redes, todo lo que claro. quieras que nuestros Perfecto. escuchas sepan. Muchas Adelante. gracias. Pues en Facebook, mi página como Ivonne Sarur, se escribe con doble N, E al final mi nombre, Sarur, Zarur. En Instagram, como Hoy Yo Elijo, que es el nombre de mi escuela online. Y pues básicamente ahí, mi página web, hoyyoelijo.mx o ivonne.hoyyoelijo.mx, ahí me pueden encontrar. Los libros en Amazon. Los libros en Amazon, Ujú. así es. Y ahí Buenísimo. todo lo que busquen, ahí lo van a encontrar. Me encanta. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a ti, Gonzalo. Ha sido Gracias un placer, de verdad. O sea, igualmente. de verdad eres Sí, un ser humano muy cálido, muy amoroso y con una luz y un brillo súper especial. muchas Y qué gracias. bonito saber que coincidimos en muchas de las visiones que tenemos. Sí, qué gran regalo. Quiero reiterar eso, ¿no? Te agradezco que trabajes con mujeres. Yo tengo una hija Mm, y cuando pienso en por qué hago lo que hago, mucho, bueno, primero por mí, lo hago porque amo mi trabajo, pero también lo hago porque tengo la esperanza de que de alguna manera al trabajar y crear estos espacios, algún día Emi, que es mi hija, sí, se va a encontrar con estas personas que yo he sí, tocado, ¿no? Entonces tratar totalmente. de dejar un mejor mundo para ella, ¿no? Totalmente. Tú ya lo estás creando para ella al ser ese papá. Sí, Definitivamente. sí. Así que bueno, amigos, amigas, gracias por escuchar este episodio de esta nueva temporada. Estoy muy agradecido de que nos sigan. Por favor, suscríbanse, denle like, déjenos sus 5 estrellas. Les recuerdo que es una manera de hacer crecer este proyecto que tenemos. Le quiero agradecer muchísimo a todo el equipo que hace posible estas grabaciones, este espacio. Ivonne, nuevamente, Muchas gracias por estar gracias. aquí y pues nos escuchamos en el próximo episodio.